En las reacciones de SN2, que son de sustitución, hablábamos de que hay 4 factores que afectan a las reacciones de sustitución. Los 4 factores que afectan en la velocidad de la reacción es la estructura del sustrato, la naturaleza del nucleófilo, el grupo saliente y el disolvente. Hablamos de la estructura del sustrato, de que a los alcanos primarios y secundarios dan tipo reacciones SN2, o sea que sí se llevan a cabo, y los terciarios no por el impedimento estérico. Mencionábamos que el impedimento estérico se debe a que el carbono alfa, que es el que contiene el grupo saliente, está impedido por grupos R, en este caso aquí tiene un CH3, este tiene 2CH3 y este tiene 3CH3. Por eso es que aloalcanos terciarios, como no son viables para realizar la reacción tipo SN2 por impedimento estérico, y de la misma manera disminuye la velocidad de la reacción o es más lenta por el impedimento, ¿no? Ya que cuando quiere atacar la molécula, pues no le permite hacer este ataque, ¿no? Otra condición que afecta la velocidad de la reacción es la del nucleófilo, ¿no? El nucleófilo, el nucleófilo es otro aspecto que modifica la velocidad de la reacción. Por ejemplo, la velocidad de la SN2 aumenta a mejor nucleófilo. O sea, a medida que aumenta la nucleofilia, aumenta la velocidad de la SN2. Y ahorita vamos a ver qué significa la nucleofilia. También menciona que con nucleófilos malos no se lleva a cabo la tipo SN2. ¿Cuáles son algunos nucleófilos malos? Algunos nucleófilos malos son como el agua, un alcohol o el ácido acético, ¿no? Recuerden que hablamos de especie de nucleófilo, es una especie que tiene electrones y que quiere atacar a una zona que es positiva. Entonces, en este caso, los electrones del agua provienen del oxígeno, lo mismo del alcohol y lo mismo del ácido acético, provienen de sus oxígenos. Entonces, esto los hace nucleófilos malos. Y ahorita vamos a ver qué factores afectan lo que es la nucleofilia. ¿Qué es la nucleofilia? Pues la nucleofilia, tal cual casi como lo establece, es casi lo mismo que hemos estado mencionando, pero como definición dice que es una especie que ataca al carbono polarizado, ¿no? Esta es una especie que ataca al carbono por polaridad, ¿no? O sea, ya saben que el carbono tiene por ahí hay una diferencia de electronegatividades por el grupo que está en el carbono, en este caso nuestro grupo saliente, y esto genera una polaridad en nuestro carbono, una carga parcial. Entonces, esto origina que la especie del nucleófilo sea la especie que ataque al carbono polarizado que posee un grupo saliente desplazándolo, ¿no? Eso es nucleófilo, y una nucleofilia es la capacidad que tiene una especie para comportarse como nucleófilo, ¿no? Entonces, la nucleofilia, ¿cómo aumenta o cómo disminuye o cómo se afecta? La nucleofilia dice que la carga, hablando específicamente de la carga negativa, por ejemplo, si tenemos un ion negativo, esto es un nucleófilo. El nucleófilo dice que si tiene carga, los nucleófilos cargados son mejores que los neutros. Por ejemplo, aquí tenemos a los halógenos. Los halógenos normalmente, pues ya ven que tienen su carguita negativa. Esto genera que sean más efectivos porque ya tienen ahí una carga establecida, ¿no? Por ejemplo, el grupo ciano, que también tiene una carga negativa, el grupo OH tiene una carga negativa, y algunos que no son buenos, pues como el agua, ¿no? Que no son considerados tan buenos nucleófilos. ¿Por qué? Porque como el oxígeno va a hacer el ataque con un par de electrones de no enlace, y aquí tienen los dos enlaces como tal, digamos que se siente estable, aunque no quiere decir que esto no suceda. Sí llega a suceder, pero obviamente la carga, habla aquí de la carga que aumenta la nucleofilia, ¿no? Entonces, si tenemos una especie cargada como nucleófilo, esta aumentará la nucleofilia. Por ejemplo, una sal que disolvemos y se genera un ion,
También dependiendo del tipo de ion que se genere, va a ser el tipo de nucleófilo que tengamos. La basicidad dice que aumenta también la nucleofilia. Mejores nucleófilos dice que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica, ya que aumenta a la izquierda la basicidad. Esto se refiere a la especie que contiene a nuestro nucleófilo. Por ejemplo, una sal de, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿no? Un cloruro de potasio o un cloruro de hierro, por ejemplo, habla de que en ese sentido, a los que se acompañen de nuestro nucleófilo, que se encuentren más a la izquierda, hará que aumente la basicidad, ¿no? Entonces, esta es la basicidad, aumenta la nucleofilia. Y la polarizabilidad aumenta también. Dice que átomos más grandes son polarizables al bajar en un grupo. Esto no lo hemos visto, pero tiene mucho que ver con las propiedades ácido-base. Entre más estable es una base, es mejor nucleófilo. Entonces, estos factores también afectan la basicidad. Entonces, la polarizabilidad se refiere al tamaño de los átomos. Cuando tú bajas en un solo grupo, por ejemplo, del flúor al yodo, a medida que aumenta el tamaño, se considera que es más ácido cuando está acompañado con un protón. Esto es porque la base que se genera es más estable. Entonces, el tamaño es importante en lo que corresponde a lo de un grupo. Por eso dice, al bajar en un grupo, no en a lo largo de toda la tabla periódica, sino al bajar de un grupo. La resonancia también modifica la nucleofilia, pero en este caso no ayuda. En este caso, si tú tienes resonancia, la resonancia te afecta la nucleofilia, o sea, se vuelve menos nucleófilo, ¿no? Si tiene resonancia. Por eso menciona aquí el ácido acético es un mal nucleófilo, porque este ácido acético tiene resonancia. En los dobles enlaces vamos a encontrar, por ejemplo, aquí tenemos el ácido acético. Cuando tenemos nuestro ácido acético, tenemos el enlace a carbono y aquí tiene un doble enlace porque no hemos visto la parte de resonancia, ¿verdad? Pero nada más lo explico así rapidito. Cuando se genera el ion, el ion acetato, este par de electrones se está moviendo a lo largo de estos dos enlaces de oxígeno, lo que origina un movimiento de estos electrones. Entonces, como se está moviendo, ahora esta carga migra para acá y aquí se genera el doble enlace en la siguiente estructura. Entonces, como se está moviendo la carga, esto genera que exista una deslocalización, a eso se le conoce como deslocalización de los electrones o de la carga. Entonces, la deslocalización de la carga disminuye la capacidad de ataque, porque es como, yo lo veo como de esta manera, que imagínate que el ion acetato va a atacar a la molécula y en ese momento entra en resonancia y se cambia la carga para el otro oxígeno. Entonces, ya no hace el ataque ahí, sino que hasta que vuelve otra vez a esa zona. Recuerden que es interacción, ¿no? Tiene que haber interacción para que ocurra. Entonces, la resonancia, pues, afecta en ese sentido. Aquí tenemos una tabla de diferentes nucleófilos. Si pueden observar, están acomodados de acuerdo a la importancia del nucleófilo. Por ejemplo, se toma como referencia uno, por ejemplo, que es el agua. Aquí el agua lo toman como referencia y permítanme borrar esto para que no se les encime aquí. Entonces se toma como referencia nuestra agua aquí y dice que esto es la especie química como nucleófilo. Este es el nombre del nucleófilo y esta es la nucleofilia relativa. O sea, por ejemplo, si yo comparo al flúor con una reacción comparado con agua, quiere decir que es 80 veces más rápido el flúor que el agua. Yo lo interpreto esto que, por ejemplo, si va a reaccionar el flúor con un aloalcano, el flúor sería 80 veces más rápido, o sea, generaría
80 moléculas nuevas con respecto a una de agua, por ejemplo. De esta manera, como lo interpreto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo aumenta la nucleofilia a medida de que es más base. Si es más base, aumenta la nucleofilia. Recordemos que el OH es una base fuerte y aproximadamente es 16,000 veces más rápido, por ejemplo, que el agua, ¿no? Por eso es que hay productos que normalmente se generan y hay otros que no se favorecen, porque de aquí a que reacciona uno, pues ya los otros ya reaccionaron un montón de veces, ¿no? Entonces, la nucleofilia, ya vimos que aquí están sus factores, cómo se afectan. Entonces, entre más base sea nuestro nucleófilo, más se favorece la SN2, ¿de acuerdo? Ahora, el grupo saliente. El grupo saliente, lo abrevié como GS. El grupo saliente, recuerden que es la especie que está unida a nuestro sustrato, ¿verdad? Entonces, si esa especie que está unida a nuestro sustrato, que es nuestro carbono alfa, dice que cómo se afecta a la velocidad con el sustrato, perdón, con el grupo saliente. La SN2 requiere buen grupo saliente, o sea, necesitamos una especie que esté unida al carbono alfa, que se lleve el par de electrones para que la reacción ocurra. Si no se lleva el par de electrones, pues no favorece la reacción. Entonces necesitamos que exista un buen grupo saliente, y un buen grupo saliente aumenta la velocidad, ¿no? O sea, aumenta su amplitud. Y ahorita menciono qué es esto de la amplitud, ¿no? Oh, ya se va. Híjole. Siempre pasa una vez, ¿no? Ahí va. Ok. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda con los factores que afectan a nuestra reacción? Tipo SN2. Entonces, son 4 factores importantes, recuerden: sustrato, nucleófilo, grupo saliente y el otro es el disolvente, ¿no? Obviamente cada uno pues tiene sus factores. Aquí está, ya regresamos. Aquí está, entonces, el buen grupo saliente. Dice, es necesario que pueda romper su enlace heterolíticamente con el carbono alfa, llevándose su par de electrones, ¿no? Lo que acabamos de decir. Ahora, la amplitud, ¿qué es la amplitud? Y aquí les puse una imagen, lo que es la amplitud, ¿no? Nada más para que se acuerden. La amplitud como grupo saliente dice que es la facilidad de un grupo para irse y dependiente de la capacidad para acomodar la carga negativa. O sea, que si tenemos un grupo saliente que acomode esa carga negativa, va a tener mayor amplitud. A eso se refiere, ¿no? La palabra amplitud es como a la papa caliente, ¿no? Por eso les puse aquí esta imagen. Es como a la papa caliente. Si tienes más opciones de estabilizar la carga negativa, te hará mejor grupo saliente, porque te vas a sentir más cómodo al estar con una carga negativa, digamos, si lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, por eso puse aquí que es como que se están compartiendo esa carga negativa entre el grupo saliente, o el mismo grupo saliente puede soportar esa carga negativa como tal. Ahora, decíamos, un mal nucleófilo es cuando tienes resonancia, ¿verdad? Entonces, cuando tienes un grupo saliente que entra en resonancia, esto es más estable. Entonces, como grupo saliente, la resonancia ayuda o aumenta la capacidad de que estabilices esa carga negativa, ¿ok? Porque esa carga negativa va a estar repartiéndose para varios lados, como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Como si fuera esa carga la negativa, ¿no? Que nadie la quiere, pero se la están repartiendo. Entonces, fíjense bien cómo aumenta la velocidad según el grupo saliente. Si tenemos agua, si tenemos un cloro, bromo, yodo, va aumentando la velocidad, pero después empezamos a observar que aquí hay, por ejemplo, el ion triflato. El ion triflato, por ejemplo, entra en una especie de resonancia, ¿no? En una especie de resonancia, y además tiene un grupo por aquí que es el flúor, ¿no? Que también está afectando, y también tendríamos al ion mesilato, que no tiene un flúor, solamente tiene un CH3, pero entra en una especie de efecto resonante y esto le da la estabilidad a esa carga negativa. Y tenemos al ion tosilato.
que también genera una resonancia y además tiene un sistema aromático que también entra en un efecto resonante. Entonces, esto ayuda a que la carga negativa se estabilice más. Entonces, si tú tienes adherido estructuras de este tipo o que pueden tener efectos resonantes, entre más resonancias tenga tu estructura, va a ser más estable con carga negativa, y esto quiere decir que va a aumentar o va a aumentar su amplitud como grupo saliente. ¿Ok? Aquí tenemos grupos salientes buenos, malos y muy malos, ¿no? Por ejemplo, un grupo saliente muy malo sería que un CH3 se lleve el par de electrones, ¿no? Esto es poco favorable, esto no es muy común. Esto es una base muy fuerte. Por ejemplo, tenemos un metóxido, que también es una base fuerte. Normalmente lo que se favorece son bases débiles como grupo saliente. Por ejemplo, el acetato es una base débil, ¿no? Es una base débil. Entonces, más adelante, cuando veamos este ácido base, nos vamos a dar cuenta por qué un ácido, o por ejemplo, cuando se ionizan parcialmente los ácidos, ¿no? Que son ácidos débiles o medianamente débiles, o, ¿cómo dicen? Mediana o moderados, ¿no? Generan también ciertas bases y ciertos ácidos, y de ahí depende el equilibrio de la reacción, ¿no? O de la ionización. Entonces vemos que grupos salientes que tienen un pKa, el pKa del ácido conjugado, que esto tampoco lo hemos visto, pero el pKa tiene que ver, por ejemplo, rapidito, nada más para mencionarlo, si tú tienes, por ejemplo, ácido clorhídrico y tienes por aquí, no sé, ¿qué se me ocurre? Una base, una base, una base fuerte. Por ejemplo, tienes un ácido fuerte y una base fuerte. Esto, por ejemplo, genera el cloruro de sodio, que es neutro, y genera agua. El agua tiene un pKa. Entonces, tú al final analizas tus productos y tus reactivos. Y de este lado dices, pues tengo NaCl y tengo agua. Entonces, tú checas tu pKa, que es tu constante de acidez, bueno, el menos logaritmo de la constante de acidez, que es como si fuera un pH, ¿no? Más o menos cuando sacamos el pH. Lo vamos a ver más adelante. Pero a grosso modo, tú vas a checar quién es más ácido, ácido, o o esta base, o la otra base que se generó, ¿no? Entonces tú tienes que checar quién es más ácido, quién es más base. El equilibrio siempre tenderá a generar los ácidos y bases más débiles. Entonces, los ácidos fuertes normalmente generan que el equilibrio se vaya hacia otro lado. Entonces, por eso es importante checar los pKs, y aquí nos ponen los pKs del ácido conjugado. Si el pK es muy bajito, como el caso del agua, por ejemplo, dice que es muy chiquito el pKa, entonces quiere decir que este es un buen grupo saliente, ¿no? O sea, cuando son grupos salientes, que son bases muy débiles, esto genera buenos grupos salientes, ¿no? Bien. Ahora, último, disolvente. El disolvente, ¿cómo afecta la velocidad de la SN2? El disolvente favorece disolventes apróticos. ¿Qué son los disolventes apróticos? Los disolventes apróticos son aquellos que no generan puentes de hidrógeno. Tenemos disolventes próticos y apróticos. Existen de dos tipos. Prótico genera puentes. Aprótico no genera puentes de hidrógeno. Entonces, la SN2 se favorece en disolventes apróticos, o sea, que donde no hay puentes de hidrógeno. Y esto se debe a que... qué bárbaro. Esto se debe a que cuando tenemos disolventes, déjenme ponerla, aquí está, los disolventes apróticos no forman puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí nuestro nucleófilo o nuestro grupo saliente, perdón, nuestro nucleófilo y nuestro sustrato, lo mantienen como rodeado. Entonces, cuando se generan puentes de hidrógeno, es como si estuviera rodeado y no hay una interacción muy fuerte por nuestro sustrato y nuestro nucleófilo.
porque el agua o el disolvente mantiene separados a nuestros nucleófilo y a nuestro sustrato. Entonces, estos puentes de hidrógeno generan que no interactúen el nucleófilo, o sea, no favorecen el ataque del nucleófilo sobre nuestro sustrato. Entonces, se recomienda tener disolventes apróticos, ¿no? O sea, que no se generen puentes de hidrógeno. ¿Qué tipos de disolventes son los apróticos? Pues el dimetilsulfóxido, que ya lo habíamos mencionado en la parte de arriba cuando vimos la parte del sustrato. Por ahí venía el dimetilsulfóxido. La dimetilformamida, la acetona, por ejemplo, la acetona, el diclorometano y el dietiléter, ¿no? ¿Sí? O éter dietílico, o también nosotros lo conocemos como metoximetano, ¿no? Con la yupa, ¿no? Entonces, esos son los diferentes tipos de disolventes. Ahora, no hemos mencionado hasta aquí qué tipo de reacción podemos hacer con la SN2. Pues podemos hacer un montonal de reacciones. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar nuestro sustrato, seleccionar nuestro nucleófilo, y en función de lo que nosotros queremos generar, es lo que se puede. Por ejemplo, podemos generar halogenuros de alquilo, podemos generar alcoholes. Por ejemplo, un alcohol lo podemos generar agregando una base, o sea, algo que tenga un OH y que tenga, por ejemplo, este es nuestro sustrato. El R, recuerden que es la cadenita, X es el halógeno, porque estamos haciendo reacciones sobre halogenuros, ¿verdad? Halogenuros de alquilo. Entonces, si tú cambias el tipo de nucleófilo, vas a cambiar o vas a obtener un grupo funcional diferente. Puedes obtener ésteres, nitrilos, alquinos, ácidas, aminas, tioésteres, tioles, ésteres, alcoholes, etcétera. Puedes obtener un montón de grupos funcionales dependiendo del tipo de nucleófilo que tú elijas, ¿ok? Puedes elegir una sal, por ejemplo, una puede ser un cianuro de sodio, por ejemplo, esa es una sal, o un cloruro de potasio, por ejemplo, si quieres obtener un halogenuro, aunque aquí el yodo, bueno, sí, el yodo es buen grupo saliente, si tenemos al yodo aquí, el yodo es mejor grupo saliente que el cloro, entonces posiblemente sí se genera aquí la reacción, ¿no? Entonces, todos estos factores afectan a la reacción tipo SN2, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, con las reacciones SN2 y los factores que la afectan? ¿No? Profe, Mándame. ¿qué pasaría si forman puentes de hidrógeno? Si generan puentes de hidrógeno, el dices del disolvente, Sí. ocurre como lo que vemos aquí en esta imagen. El nucleófilo se rodea, recuerda que el nucleófilo tiene cargas negativa, tiene una carga negativa. Entonces, el agua tiene, por ejemplo, el agua genera puentes de hidrógeno. Entonces, el agua, recuerden que tiene una parte que es positiva, una parte que es negativa. De hecho, déjenme, aquí lo tengo en el PDF, a ver si lo tengo aquí. Tengo otra imagen que ayuda bastante, déjenme. Yo pensé que ya habíamos terminado la sustitución, pero me falta la SN2. Perdón, la SN1. Aquí lo voy a poner. Todo esto lo tienen en su apunte, ¿sale? Recuerden que tenemos los apuntes, todos estos datos y más explicaditos, ¿no? Aquí, por ejemplo, déjame, me voy a la parte donde está la imagen para que es que esta imagen no ayuda mucho. Esta imagen, por ejemplo, aquí, Brian, por ejemplo, si tú observas, este es nuestro disolvente, este es un disolvente prótico. Obviamente aquí no estamos hablando de la misma reacción, aquí estamos hablando de la SN1, pero imagina que este es tu nucleófilo
y este es tu especie que tiene tu sustrato con tu carga polarizada, ¿no? Entonces, lo que hacen los disolventes próticos es que mantienen separados o rodeados. Si te fijas, esta carga negativa está rodeada por moléculas de agua, pero lo que son las zonas positivas. O sea, se orienta un poquito, entonces la rodean, hacen como una especie de solvatación, a eso se le conoce como solvatación. Cuando tú disuelves una sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, el sodio sale con carga positiva, el cloro con carga negativa, y el agua funge como si fuera un referee que separa a los dos boxeadores, ¿no? Cuando se amarran. Haz de cuenta que eso genera tu disolvente. A ese proceso se le llama solvatación. Entonces, la solvatación es ese proceso que origina nuestro disolvente y tiene que ver, este proceso, no lo voy a ver ya porque creo que ya sería demasiado, pero tiene que ver con la, y se me fue, la interacción de dos cargas, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb habla que si tú quieres escoger un disolvente que sí, que te ayude a separar, por ejemplo, cargas, tienes que tener una constante dieléctrica mayor. Y en la ecuación de la ecuación de Coulomb, la constante eléctrica va en la parte de abajo porque se genera una división. Entonces, la ley de Coulomb va en la parte, perdón, la constante eléctrica va en la parte de abajo. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumenta la constante eléctrica, la fuerza entre las dos cargas disminuye. Entonces, eso es lo que origina un disolvente. Esto es lo que origina un disolvente prótico. O sea, solamente entorpece la interacción entre el nucleófilo y nuestro sustrato. Pero sí se podrían llevar a cabo las reacciones, pero sí le va a afectar, ¿no? Entonces, esta es la SN2. Hasta este punto tenemos la SN2. Ahora, existe otro tipo de reacción de sustitución. Existe, se las puse aquí juntas en el apunte, les puse la SN2 y les puse la SN1. Aquí vienen unos ejemplos de productos. Estaría suave que ustedes pudieran generar el mecanismo de estos ejemplitos o de otros que tuvieran reacciones de SN2 y que practiquen un poquito. Recuerden que el mecanismo es en una sola etapa. Es el ataque, la ruptura y se genera el producto, ¿ok? La tipo SN2 es en una sola etapa. Ahora, en la SN1, que es la reacción de sustitución SN1, la sustitución nucleofílica unimolecular, la SN2 era bimolecular, ¿ok? Este es unimolecular. En la SN1, esta sí se lleva a cabo en 2 etapas, ¿ok? La otra se lleva a cabo en una etapa. Prácticamente se podría decir que es lo mismo en el sentido de que hay una sustitución, ¿no? A eso se refiere, sustitución. Entonces, la diferencia es que ahora son 2 etapas. En la primera etapa, ¿qué ocurre? Aquí este grupo que está aquí, que es nuestro grupo saliente, se va, o sea, ocurre una ruptura aquí, tipo heterolítica, llevándose el par de electrones, él se lleva el par de electrones y genera un carbocatión, como aquí vemos. En la SN2, la primera etapa es la generación de un carbocatión. Entonces se va, se rompe el enlace y se genera un carbono con carga positiva. Ahora, en el segundo paso, viene el nucleófilo y ataca ese carbocatión que se generó y se genera nuestro enlace. Estas son las 2 etapas del mecanismo SN1, ¿ok? Primero se genera un carbocatión y luego viene el ataque de un nucleófilo sobre el carbono que ya está positivo, ¿ok? Ahora, recuerden que la SN2 solamente era una sola etapa. Ataca el nucleófilo y a la vez se rompe el grupo saliente. Aquí no. Primero se rompe el grupo saliente, se genera el carbono positivo, aquí, se genera el carbocatión, y después viene el nucleófilo y ataca a ese carbono, ¿ok? Obviamente va a cambiar un poco las condiciones de la reacción, como que ahorita vemos. Como se lleva a cabo en 2 etapas la SN1,
vemos dos lomitas de energía o dos máximos de energía, ¿no? Por ejemplo, el primer máximo que observamos es cuando se rompe el enlace entre el carbono y el grupo saliente. Entonces, si se fijan, este es de más energía, este es el paso que conlleva más energía. ¿Qué significa esto? Que la velocidad de la reacción tipo SN1, el paso crítico es la etapa 1. O sea, digamos, es la etapa lenta. ¿Por qué? Porque requiere un mayor gasto de energía. La etapa un poco más rápida es el ataque del nucleófilo, porque requiere un gasto de energía menor. ¿Ok? Entonces, la etapa, digamos, lenta es la generación del carbocatión. Se genera nuestro carbocatión, aquí está nuestro carbocatión, y luego otra vez un poquito de energía que se requiere para que el nucleófilo venga y ataque. Se genera nuestro estado de transición, otro estado de transición, y se genera nuestro producto, ¿no? Esto es exactamente lo que vimos en el diagramita de energía de la SN2, solamente que allá nada más vimos una sola lomita, ¿se acuerdan? Vimos una sola lomita, vean aquí, lo voy a poner. Aquí. Esta era una sola etapa, entonces solamente vimos un solo estado de transición, ¿no? En el caso de la que estamos viendo, la SN2, son dos estados de transición. Uno, cuando se genera el carbocatión, que este es como si fuera un intermediario o un producto intermediario, y nuestro ataque ya con el clófilo y nuestro producto ya final, ¿no? Ahora sí. Entonces, por eso son dos, dos, máximos de energía ahí. Ahora, ¿qué diferencias hay entre la SN1 y la SN2? ¿Se acuerdan que la SN2 decíamos que era estereoespecífica? ¿Qué significaba esto? Que solamente se generaba un isómero. Si teníamos, por ejemplo, un carbono que era R, se generaba el S, ¿verdad? En este caso, la SN1 no es estereoespecífica. ¿Qué significa esto? Que genera los dos isómeros, genera el isómero R y genera el isómero S. ¿Y por qué? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí un enantiómero que es tipo S, se hace la ruptura, se genera el carbocatión. Ahora, como se fue un enlace, la geometría de nuestra molécula cambia. Aquí era una geometría tetraédrica, ¿ok? Ahora cambia, nuestra geometría tetraédrica cambia como una especie de triángulo. Este tiene como una especie de triángulo plano, un triángulo plano. El enlace queda como una especie de triángulo, los dos enlaces así y el otro hacia abajo. Entonces queda como una especie plana. Pero ahora la carga positiva, como está en el átomo que está aquí, que es el carbono, el nucleófilo puede atacarlo por abajo, o bueno, por el lado izquierdo o por el lado derecho. Lo puede atacar por cualquiera de los dos lados. Por eso es que el centro quiral va a depender de dónde se llevó a cabo el ataque, si se llevó el ataque por la izquierda o si se llevó el ataque por la derecha. En la SN2 no teníamos ese problema, porque teníamos nuestro grupo saliente acá y forzosamente nuestro nucleófilo tenía que entrar por el lado contrario, ¿se acuerdan? Y ya se iba el grupo saliente. En este caso no, como se genera el carbocatión, se genera una especie que tiene la carga positiva en el centro y puede atacar por aquí o puede atacar por acá, y esto genera los dos isómeros. Entonces, esa es la segunda diferencia. La primera diferencia que encontramos en la SN1 con la SN2 es que una es por una etapa y otra es por dos etapas. Otra es que una es estereoselectiva y otra es estereoespecífica, ¿ok? Entonces, aquí vamos a generar los dos isómeros, el R y el S, ¿de acuerdo? Los dos isómeros, recuerden que cuando hablamos de isómeros ópticos, se llaman enantiómeros. Anteriormente se les llamaba isómeros ópticos, ya ahora se les llama enantiómeros, ¿no? Bien. Ahora, aquí tenemos ya otras reacciones de la SN1. Aquí ya nos brincamos una etapa, ¿no? Porque ya está roto el enlace con o sea, ya está generado el carbocatión, ¿no? Aquí ya hicimos la primera etapa, ¿no? O sea, aquí había un grupo saliente, ¿se acuerdan? Aquí había un grupo saliente
un grupo saliente. Entonces, como aquí había un grupo saliente, ya se rompió el enlace y generó nuestro carbocatión. ¿Mandé? ¿Alguna duda? Perdón. ¿No? Ok, entonces ahora tenemos agua como nucleófilo. ¿Se acuerdan que el agua era un nucleófilo malo en el anterior? O sea que para la SN1 no funcionaba el agua como nucleófilo, pero para la para la SN2, para la SN1, esta sí, el agua sí puede funcionar. ¿Por qué? Porque como ya está hecho la carga positiva, ahora el oxígeno con sus pares de electrones puede atacar a ese carbono. Entonces se genera un ataque, por ejemplo aquí de agua se genera el ataque y este oxígeno queda con carga positiva, ¿ok? Porque él compartió un par de electrones aquí. Entonces queda con carga positiva. Esto origina que el oxígeno, voy a poner aquí como si fueran los dos hidrógenos enlazados. Aquí está uno y aquí está el otro hidrógeno. Esto origina que el oxígeno tenga que romper ese enlace y llevarse el par de electrones él. Y el hidrógeno sale como protón. Normalmente, si aquí teníamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre un cloro, el cloro o el bromo, por ejemplo, un bromo, si teníamos un bromo, pues el bromo se llevó el par de electrones, ¿no? Aquí. Y salió con carga negativa. Este mismo bromo va a ser el que va a venir a atacar a este protón. Se lo va a llevar para generar HBr y se genera, ahora sí, ya nuestro producto que es el OH, ¿no? Es un alcohol, ¿no? Este sería nuestro producto que se obtuvo al final, ¿no? Entonces, estas son ejemplos de reacciones tipo SN1, ¿de acuerdo? ¿Qué caray? Bueno, no importa. Ahora, tenemos el mismo ejemplo, pero ahora el ataque es por abajo. Recuerden que el ataque puede ser por arriba o el ataque puede ser por abajo y esto generará un enantiómero diferente. Por ejemplo, en este caso tenemos el S2-butanol y acá tendríamos al R2-butanol si el ataque va por abajo. Recuerden que tenemos que esta parte ya sé que no la hemos visto, pero recuerden que para ver los isómeros, tenemos que asignar las prioridades. Por ejemplo, este grupo está enfrente, que es el hidrógeno. Normalmente lo deseable es el grupo menos importante se pone en la parte de atrás, que es como este. Entonces, por ejemplo, el grupo más importante sería este, en segunda instancia sería este, y en tercera instancia sería este. Entonces, el orden va en este sentido, ¿no? Va en este sentido, el R, ¿no? El R iría en este sentido de la importancia. Entonces sería 1, 2, 3, en este sentido sería nuestra importancia, pero veamos algo. Aquí este es 1, este es 2 y este es 3. ¿Qué pasa? Como aquí yo lo estoy viendo al revés, este grupo está, creo que este está mal, ¿eh? Creo que este es el R y este es el S. Porque como está invertido el centro quiral, aquí el grupo, este hidrógeno lo estoy viendo hacia enfrente. Entonces, si yo lo invierto hacia atrás, esto es como si girara la molécula 180 y va a generar que los grupos cambien su orientación. Entonces, se va a invertir el centro quiral. Entonces, aquí, considero yo que está mal, está al revés. Este es R y este es S, ¿no? Bueno, no se preocupen por eso, solamente si llegan a dibujar un producto de SN1, ustedes identifiquen, por ejemplo, SN1, pues se va a generar el 2-butanol y ponen el R y ponen el S. O sea, no importa que no le den la geometría como corresponde, porque esa parte no la hemos visto, ¿no? O sea, yo nada más me encargaría de calificar lo que es la parte de el producto, si hicieron el mecanismo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué factores afectan la SN1? La formación del carbocatión.
esta es la más importante, una de las más importantes para la SN1. Dice que es la etapa más complicada. ¿Se acuerdan del diagrama de energía? Que era el de mayor energía, por eso es la etapa más complicada. Entonces, la SN1, la formación del carbocatión, es la etapa más complicada por la inestabilidad del carbocatión. O sea, esta especie positiva en realidad es muy reactiva, porque como está cargada positivamente, busca reaccionar con algo, con lo que se le encuentre. Inclusive si es agua, pues el agua va a reaccionar con él, ¿no? Entonces, ¿qué aumenta la estabilidad del carbocatión? Cuando aumentan los grupos R. Si se fijan aquí, este nomás tiene puros hidrógenos y es el menos estable. Pero cuando le aumenta un grupo R al carbono que contiene el carbocatión, aumenta su estabilidad. Si le pongo dos grupos R a ese carbono, aumenta más su estabilidad. Y si le pongo tres grupos R, aumenta mucho más la estabilidad. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe como a la figurita que vimos de que se estaban pasando la carguita negativa, pero este es como del lado contrario. Esto se le conoce como hiperconjugación. Este proceso de hiperconjugación quiere decir que es la forma de cómo se estabiliza la carga positiva. La carga positiva, por ejemplo, los carbonos vecinos, vean cómo este carbono, como quedó deficiente de electrones, los vecinos de al lado, como que le dan un poquito de esa carga negativa que tienen en sus enlaces y como que envuelven a esa carga positiva y entonces generan que sea menos, digamos, menos fuerte o menos intensa esa carga positiva. Entonces, el aumento de los grupos R ayuda a estabilizar la carga positiva por efecto de hiperconjugación. ¿Qué pasa cuando tienes un carbono que solo tiene hidrógenos? Pues los hidrógenos no te van a ayudar a estabilizar esa carga, ¿sí? Por eso es que a medida que aumenta la cantidad de grupos R en el carbono, aumenta la estabilidad de la carga positiva. Entonces, la SN1 se favorece con carbocationes terciarios. Este es un carbocatión terciario, recuerden, carbono 1, 2, 3, carbono 1, 2, carbono 1. Entonces, es un terciario, este es un secundario, este es un primario y este sería uno de metilo, ¿no? Entonces, esos serían los carbocationes, ¿no? Con respecto al carbocatión. Bueno, esto es más de lo mismo. Ahí se los puse en los apuntes. El grupo saliente, ¿cómo afecta o favorece el grupo saliente? Dice, el grupo saliente es un paso determinante en la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque es cuando se genera el carbocatión. Si tú tienes un grupo saliente que se va y se lleva el par de electrones, vas a tener un buen carbocatión, o sea, vas a generar muchos carbocationes, pues. Entonces, vemos que aquí, por ejemplo, tenemos al cloro, al bromo, al yodo y un tosilato. Por ejemplo, sabemos que a medida que aumenta, a medida que bajamos en el grupo de los halógenos, decía que aumentaba la polarizabilidad de la molécula. ¿Qué quiere decir? Que entre más grande era la molécula, era más estable la carga negativa. Entonces, este cloro se va a llevar su par de electrones, este bromo también y este yodo también. Pero como va aumentando el tamaño, esto favorece que se dé. O sea que el yodo se siente todavía mejor con su parecito de electrones que el cloro, ¿no? O sea, lo estabiliza más porque es más grande el tamaño del yodo con respecto al cloro. Entonces, entre mejor grupo saliente tengas, la SN1 será rápida. Entonces, en la SN1 es importante tener un buen grupo saliente para que se genere el carbocatión. El nucleófilo, fíjense bien, el nucleófilo, la velocidad de la SN1 no se afecta por el tipo de nucleófilo o la concentración de este. La velocidad depende de la pérdida del grupo saliente y en ella no participa el nucleófilo. En la SN1 no importa el tipo de nucleófilo, porque así sea malo o bueno, como ya está generada la carga positiva, el nucleófilo lo único que necesita es tener un parecito de electrones para hacer el ataque. En la SN2 no, sí se necesitaba un buen nucleófilo para que pudiera salir el grupo saliente, ¿no? Entonces ahí el nucleófilo no afecta, ¿no? En la SN1.
¿Y el disolvente? ¿Cómo afecta a los disolventes? Recordemos, había próticos y apróticos. En la SN2, ¿cuáles eran los que se favorecían los disolventes? Pues los apróticos, ¿verdad? Ahora, a diferencia que en la SN2, en la SN1 se favorecen los próticos, ¿ok? O los no polares. ¿Por qué? Porque esto generan que el carbocatión esté más tiempo estable y reaccione con nuestro nucleófilo, ¿ok? Entonces, se favorecen disolventes próticos, ¿sí? Debido a la estabilización del estado de transición, que es la primera etapa, que es la más complicada, y entre más polar sea, es mejor, ¿no? Por la interacción con el disolvente. Se forman los carbocationes, entonces esto generará que el grupo saliente y el carbocatión estén separaditos y de esta manera nuestro nucleófilo ataque. Ahora, podemos utilizar un disolvente que a la vez sea el nucleófilo, como es el caso. O sea, si aquí nosotros tenemos un disolvente que es agua, él también puede ser el nucleófilo, el que va a atacar a la especie. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí las reacciones de sustitución, ¿ok?